Cuando tenía 17 años, siendo un incapaz para vender, dormí y al día siguiente me levanté pudiendo ser capaz. Ayer no podía vender y hoy puedo vender. ¿Por qué? Porque esas son las reglas de la capacidad, que son reglas fijas. Pero eso es para los negocios, para la actividad patrimonial, donde yo tengo un tercero que tiene que saber si el acto que está celebrando es válido o inválido. Pero cuando se refiere a los derechos que tengo sobre mi propio cuerpo, esos son derechos personalísimos. Y ahí no rigen estas reglas fijas de saber capaz o incapaz. Entonces, ¿cómo funciona este secreto del que vengo hablando cuando entra en conflicto con otros derechos? Este derecho al secreto que yo uno a la intimidad cuando se enfrenta con otros derechos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya en este caso contra Finlandia en el año 1997, reconoció la importancia de este derecho al secreto. Y ahí dijo el tribunal que el respeto del carácter confidencial de las informaciones sobre la salud constituye un principio esencial del sistema jurídico de todos los estados contratantes. Es capital, no solo para proteger la vida privada de los enfermos, sino para preservar la confianza en el cuerpo médico y los servicios de salud general. Entonces acá ya estamos dando otro pasito. Estamos viendo que el secreto profesional se une no solamente a un problema de derechos individuales al secreto, el derecho de este señor, sino también a un interés colectivo. ¿Y por qué? El individuo que reclama este secreto al médico se encuentra, como ya lo adelanté, en la necesidad de acudir a quien ejerce una profesión para solucionar su problema, que él solo no puede solucionar, y por eso él renuncia a su intimidad, revelándosela al médico, no por capricho, sino porque tiene una verdadera necesidad. Por lo tanto, si el secreto no existiese, el paciente no se acercaría al médico, no se curaría, y esto amenaza la promoción de la salud pública, porque no puedo tener poblaciones enfermas, tengo que promover tener poblaciones sanas. Entonces, lealtad y verdad son necesarias entre doctores y pacientes. Y ahí estamos viendo ya no solamente un interés individual de este sujeto, sino también el interés de toda la colectividad. Hay una necesidad social en que ciertas profesiones tengan prestigio y sean respetadas. Este principio de que el secreto médico protege mi derecho individual a la intimidad, pero también el interés público, está reconocido en casi todos los códigos de deontología de la actividad médica, pero también lo tenemos en documentos de origen internacional. Por ejemplo, el artículo 10 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina, llamado Convenio de Oviedo, expresamente prevé el derecho al secreto médico de los pacientes. El artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Paciente de Lisboa de 1981, completada en Bali en el 94, también habla del derecho. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica, el Código Internacional de la Ética Médica, todos estos documentos internacionales hablan del secreto médico y de la obligación del médico de guardar ese secreto. ¿Quién es el sujeto obligado? Parecería una verdad de perogrullo. Si estoy hablando del secreto médico, obviamente el sujeto obligado es el médico. Pero las cosas no son así de fáciles. ¿Por qué? Porque hoy el ejercicio de la profesión médica es cada vez más complejo. Se realiza en hospitales. Esos hospitales tienen sistemas informáticos. Esos sistemas informáticos los llevan adelante otros grupos. Ayer hemos hablado hasta el cansancio del valor de la informática, de la comunicación, etc. Entonces, esto que yo estoy revelando, el médico lo está poniendo a lo mejor en la historia clínica, porque forma parte de los antecedentes del paciente. Esto va a una base de datos y vaya a saber quién se entra allí. Por eso entonces hoy se habla ya no del secreto, este derecho al secreto así como lo vengo planteando tan fácilmente, sino de una especie de derecho al secreto compartido o participado. Partagé, dicen los franceses. ¿Qué pasa entonces si se viola ese secreto? Ese derecho tan importante que tiene el paciente, que insisto una vez más, no es solo el paciente, sino que protege un interés público. En este caso tan importante para nosotros los latinoamericanos, que es el caso de la Cruz Flores contra Perú, uno de los jueces, discúlpeme, hay muchísimos jueces que han sido relevantes y siguen siéndolo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues yo, si hay alguien al que respeto muchísimo
es al mexicano Sergio García Ramírez, que me ha parecido uno de los grandes jueces de la Corte. Hay en este caso Cruz Flores contra el Perú. Este es el caso de una médica a la que se le acusa de haber atendido a terroristas y por no haber denunciado al terrorista al que ella estaba asistiendo, es condenada por incumplimiento del derecho de informar, un delito como es el delito del terrorismo. A esta médica, que fue condenada a prisión, después ella denunció al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el voto de este gran juez, condena al Perú por haber condenado a esta mujer, cuando en realidad la mujer lo que estaba haciendo era proteger el secreto. ¿Se entiende el caso? Para los que no son abogados, ¿me van siguiendo? Bien, entonces, ¿qué se dijo allí? Dice, la idea de un derecho penal mínimo asociado al garantismo, que supone la incriminación de conductas ilícitas, habida cuenta de su gravedad y de la lesión que producen. Bajo este concepto, la ley penal debe ser utilizada como último recurso. Esto es muy importante. Nosotros en América Latina creemos que el único derecho que hay es el derecho penal, y que si el derecho penal no funciona, no funciona el derecho. Por favor, esto no es así. El derecho penal es a lo último a lo que yo tengo que recurrir. Primero tengo que ir a otro tipo de respuestas jurídicas. Voy a ir al derecho penal al final, porque los que se creen que puedo ir al derecho penal por cualquier cosa, después cuando el derecho penal no me da la respuesta, dicen el derecho no sirve. Y cuando decimos el derecho no sirve, me voy a los hechos. Y así vivimos en Latinoamérica, bajo la violencia y sin aceptar las reglas, ¿sí? Así que, por favor, esto que dice el juez García Ramírez es muy importante. Dice, por eso, si el Código Penal sanciona el atentado a la intimidad mediante la violación del secreto profesional, es porque considera que se trata de una conducta muy grave. ¿Y por qué es muy grave para el médico revelar ese secreto? ¿Y por qué los códigos penales pueden establecer sanciones contra los médicos que revelan ese secreto? Primero, este sujeto activo, este médico, especialmente si es un funcionario público, tiene que generar que haya un correcto funcionamiento de la administración pública. Además, tiene que generar confianza y necesidad, esto ya lo dijimos, y el bien jurídico que se protege es esa defensa de la intimidad. Hasta ahora vengo hablando de las relaciones de esos médicos con su paciente, con las complejidades del sistema hospitalario. Un problema diferente, y que se vincula también a esta mesa, es el secreto y la investigación científica. O sea, guardar el secreto cuando este ya no es mi paciente, sino que es un sujeto que me sirve a mí para la investigación científica. Esto fue resuelto y en un caso muy discutido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2012, porque se enfrentaba el derecho al secreto con el derecho al acceso al conocimiento que tienen los investigadores. Esto era una investigación que había hecho un médico sueco muy prestigioso sobre adolescentes, adolescentes que por ser superactivos tienen dificultades en los colegios. Entonces el médico, que había hecho esa investigación, Gilbert, había prometido a los padres de estos adolescentes que participaban en la investigación, les había prometido absoluto secreto. Esto se hace en el ámbito de la universidad. Después de unos años hay dos investigadores que quieren tener acceso a esos datos, quieren meterse en la base para ver cómo se ha trabajado esa investigación. Y el jefe de la investigación, el señor Gilbert, dice no, porque yo prometí secreto a los padres, así que acá acceso no. Pero me encuentro con que entra en conflicto con otro derecho muy importante, que es el acceso al conocimiento que tienen los investigadores. Entonces, los tribunales suecos ordenaron a Gilbert que les permitiera ese acceso a los investigadores bajo condiciones muy estrechas, para que en la medida posible no se conociera ni se individualizara a esos chicos que habían formado parte de ese proyecto. Aún así, Gilbert y su universidad no aceptan la orden judicial, no la cumplen. Como no la cumplen, se inicia un proceso penal contra estos investigadores por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Y Gilbert es condenado penalmente en Suecia. Entonces, Gilbert recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que lo han condenado por algo que no podía hacer, porque si lo hacía, revelaba un secreto que él había dicho que no iba a revelar. El caso es
muy discutido, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, en este caso, que como había una decisión judicial que le ordenaba a él revelar, él debió revelar y estaba bien condenado penalmente. Pero les traigo este caso para que ustedes vean la dificultad que estos temas tienen jurídicamente en la práctica. Vamos ahora aterrizando en el problema típico, en el problema nuestro, que es también el de los adolescentes. Y lo voy a hacer sobre la base del problema de verdad que tenemos en Latinoamérica, que es la interrupción del embarazo de las adolescentes. Hemos hablado durante todos estos días de estos problemas. En los países que autorizan el aborto, estos países no tienen problema, los médicos de estos países no tienen problema, tienen que guardar el secreto médico. El problema lo tienen los médicos de los países donde la interrupción del embarazo es un delito, como sucede en la mayoría de los países, todos los países latinoamericanos. Entonces, ¿qué prevalece? ¿La obligación de guardar el secreto o la obligación de denunciar el delito? Acá nosotros tuvimos una decisión en la Argentina de la Corte de Santa Fe, bastante antigua, del año 1998, que dijo que prevalece el deber de denunciar del médico como funcionario público. Sentencia terriblemente criticada por los grandes constitucionalistas argentinos, aún los más cristianos de verdad, como fue el profesor Germán Villar Campos, que dijo que aquí no había ningún conflicto de derechos, porque esa mujer que había llegado al hospital pidiendo asistencia ya había abortado, por lo tanto no había ninguna vida intrauterina que proteger, esa ya estaba muerta, y la única vida para proteger era la de esa mujer. Y si el médico estaba obligado a denunciar, la mujer no iba a ir al hospital y se nos iba a morir como se nos mueren muchísimas mujeres que hacen abortos clandestinos en América Latina. Entonces, esa jurisprudencia la dejamos de lado por equivocada. En realidad, la jurisprudencia que nos rige es esta que viene del año 1966, que es un plenario, o sea, se reúnen todos los jueces de en aquel momento la capital federal. Esta que comenté recién de una provincia de Santa Fe. A ustedes han escuchado muchísimas cosas muy buenas que pasan hoy en la provincia de Santa Fe, pero eso que pasó en el 98 era muy malo. ¿Qué dijo este viejo fallo plenario? Que no puede instruirse sumario criminal en contra de una mujer que haya causado su propio aborto o consentido en el otro caso sobre la base de la denuncia efectuada por un profesional. O sea que si el profesional iba y denunciaba, ese proceso es nulo porque lo hace alguien que está violando un deber que es el deber del secreto. Y por lo tanto no se puede seguir adelante ese expediente contra esa mujer. Esto lo ha aceptado la Corte Federal Argentina en el año 2010, en este caso Valdivieso, que no es un caso de aborto, es un caso de tráfico de drogas. Así que si lo aceptamos para alguien que lleva consigo drogas, imagínense si no lo vamos a aceptar para una mujer embarazada. Y es la jurisprudencia que ya no tenemos que discutir en Latinoamérica porque es la que dijo la Corte Interamericana en este famoso caso que ya les mencioné de la Cruz contra Perú, o sea que prevalece el secreto médico. ¿Qué pasa cuando ese secreto médico es con los adolescentes? ¿Cuáles son nuestros puntos de partida? Primer punto de partida, estamos en presencia de un menor competente o autónomo, esto que llamamos un mineur, un mature mind. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona menor de edad, no llegó a los 18, pero tiene madurez suficiente para entender lo que le está pasando. Este es el principio de la autonomía progresiva. Entonces, ¿por qué nace esta noción de autonomía progresiva? Que a diferencia de lo que les dije recién sobre la capacidad, que hay una línea, que si yo me paso aquí tengo riesgo para caerme allá abajo, y esta otra, y está bien derechita, trazada acá. Esta noción de autonomía progresiva, a diferencia de la noción de capacidad, no tiene la línea. No hay una línea rígida. Tengo que irme manejando en cada caso para ver cómo voy presentando. Entonces, ¿por qué esto existe en materia de derechos sobre el propio cuerpo? Porque la conciencia sobre el propio cuerpo le llega al ser humano mucho antes que su mayoría de edad. ¿Qué es lo primero que hace el niño? ¿Qué es lo primero que le enseñamos? ¿Qué linda tu naricita? ¿Dónde está la lengüita? Y esto es lo primero de lo que nos reímos de nuestros niños cuando aprenden todas estas cosas y toman conciencia. Nuestro segundo punto de partida es una regla básica, que no hace falta que la mencione, porque aunque ustedes no sean abogados, saben que es el núcleo que nos dirige, que es el interés superior del niño, y que en todas las medidas, como dice la Convención, debemos
tomar en cuenta este interés superior. ¿Pero qué es ese interés superior? Ya lo dije yo en mi primera intervención, allá en la Escuela de Jurisprudencia, donde no había nadie de ustedes, porque aquí la gente que estudia Derecho parece que este tema no le interesa demasiado. Pero en la ley argentina está definido ese interés superior. Y se define vinculándolo a los derechos. Y dice que es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esta ley. ¿Y cuáles son los derechos que reconocen todas las leyes de América Latina de niñez y adolescencia? Primero, ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o legales en su vida privada. Dijimos que el secreto médico está vinculado a la vida privada, a la privacy, a la intimidad. El niño tiene derecho a la protección contra esas injerencias o ataques. También la ley argentina y muchísimas leyes de niñez y adolescencia de América Latina hablan del derecho a las prestaciones médicas y al sistema de la seguridad social. Nuestro tercer punto de partida es si este derecho del que venimos hablando lo tiene el niño que es maduro, el niño con autonomía suficiente, pero ahora frente a sus representantes. ¿Tiene el niño adolescente maduro competencia, autónomo, derecho al secreto médico aún frente a sus representantes legales? Acá hay dos posiciones. Uno dice no, como tiene representante el médico se entiende con los representantes, los padres, tutor, etc. Otro dice no, mire, eso no puede ser, así no. Veamos los fundamentos de esas dos posiciones. Entonces, la tesis negativa, esta que dice el menor, aún maduro, tiene que ir con el padre a cualquier acto médico. Esa tesis sostiene que el cliente del médico es un incapaz. Pero ya vemos que la noción de capacidad e incapacidad, esta de la línea derechista que pasa por aquí, no rige para los actos médicos. Así que el primer argumento que ya no nos sirve. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Pero esta tesis es un incapaz. Tiene representante, por lo tanto, no se puede sancionar a un médico que le ha comunicado a los padres en contra de ese secreto que tenía, porque su obligación es revelárselo al representante. La obligación del representante es cuidar al incapaz. De modo que yo tengo que presumir que los representantes saben cuál es ese interés superior del niño. El primero que sabe cuál es el interés superior del niño es el padre, es la madre. Y este efecto es especialmente aplicable tratándose de enfermedades genéticas, enfermedades que vienen de la familia y por lo tanto tengo mayor interés en revelarlo. Por otro lado, si salgo de la asistencia pública y voy a la actividad médica privada, ese médico tiene derecho a percibir honorarios. ¿Y quién se lo va a pagar? Si ya dijimos recién que los contratos me exigen capacidad. Esa noción de la línea derechita. La confidencialidad, dice esta posición, se basa en una percepción individualista de la autonomía del paciente, no ve que ese paciente está inmerso dentro de un grupo familiar. Ahora vamos a la otra tesis. La tesis que dice, no, este menor maduro sí tiene derecho a la confidencialidad aún respecto de sus representantes. ¿Cuáles son los fundamentos? La persona menor de edad puede tener secretos, aunque sea un incapaz para contratar, y puede ser que los comparta con personas de su confianza que no son ni su padre ni sus representantes si es un chico que no tiene padre. ¿Sí? Entonces, por eso las leyes de salud más modernas autorizan al adolescente a concurrir a peticionar el servicio con esa persona de confianza. Menciono, al pasar, la ley belga del año 2002. Se reconoce que el interés superior del niño es un concepto fluido. Es cierto, los que mejor saben apreciar cuál es ese interés superior son los padres, pero tratándose de salud, esto no siempre es así. Hay enfermedades, situaciones atingentes al cuerpo que sin ser una enfermedad generan en los padres grandes sufrimientos y esos padres pretenden salvar su propio sufrimiento. Pensemos en un niño que, por ejemplo, nace con órganos que pertenecen al sexo femenino y al masculino. Eso en cualquier familia latinoamericana es una desgracia. Entonces, lo primero que hacen, decidimos si le cortamos los masculinos, si lo dejamos femenino. No. Eso ya no se puede hacer. Eso ya no se puede hacer. Es importante, esta tesis dice, es importante disuadir al menor que revela a los padres lo que le sucede, especialmente en algunas enfermedades vinculadas a la salud mental, como son la bulimia, la anorexia. Pero si después que ha hecho todo eso, el médico no logra convencer al niño, no logra convencer a este adolescente, entonces de que transmita todo eso a su familia, entonces tiene que respetarle para no perder la confianza. Revelar este secreto puede significar conflictos familiares muy graves,
Pensemos en las familias muy religiosas que vienen a reclamarnos que le digamos si esta hija perdió o no la virginidad. Esto es muy frecuente en países muy religiosos, de fundamentalismo religioso. No obstante, se reconoce que cuando la ley no me establece una edad para respetarle ese secreto médico a los adolescentes, como es por ejemplo la de 16 años, que es una edad bastante difundida por efecto de la jurisprudencia inglesa, un famoso caso Gillick, que fijó la edad de los 16 años, en realidad quien juzga si el adolescente tiene una autonomía es el médico. Es el médico el que va a decir si este chico tiene autonomía suficiente o no, tiene discernimiento suficiente o no, y ahí nos encontramos con el gran problema, porque es él mismo el que tiene que decidir si este chico tiene o no tiene madurez, y si cree que no tiene madurez le va a avisar a los padres. ¿Cómo está previsto esto en los instrumentos internacionales? Ya estoy terminando, señor coordinador. Muy importante, esta Declaración de Ottawa sobre la salud del niño, que se adoptó en el año 1998 y después se ratificó y se cambiaron algunas cositas en el año 2009. Allí, esa declaración específica habla del interés superior del niño, que es criterio principal, y entre los criterios específicos dice, el paciente niño suficientemente maduro para realizar una consulta no acompañado por sus padres o guardianes, tiene derecho a la intimidad y debe prestársele servicios confidenciales. Más claro no lo puede decir, más claro el agua. Su pedido debe ser respetado y la información obtenida durante esa consulta o la sesión de consejo no puede ser revelada a los padres o representantes, excepto con el consentimiento del niño, obviamente. Si el médico no comparte el pedido del niño por razones religiosas o morales, el niño debe ser derivado a otro médico para la consulta. Que, encerrado en sus conceptos religiosos, dice, no. Bueno, hay obligación del Estado de proveerme otro médico. Entonces, esta confidencialidad hacia el niño con autonomía, el único caso en que puede no respetarse es si es para denunciar abusos o abandonos, o si está en eminente riesgo de muerte o de seria o permanente discapacidad. Supongamos que este niño no tiene un problema con los padres, no es que fue abusado como tantas de nuestras adolescentes en su propio ámbito familiar, por el conviviente de la madre, por los hermanos, por el tío, por el abuelo, que quedó embarazada, sino una niña que ha sido abusada por terceros, que en su casa tampoco saben nada, pero que es un tercero, que está corriendo riesgo, que puede llegar a suicidarse. En todos estos casos de que necesito denunciar ese abuso porque si no desprotejo a esa menor, ahí este documento sí que permite revelar. ¿Cuál es la consecuencia de la tesis afirmativa? Que el médico se convierte en un intermediario entre el niño y la familia. Y esto es lo que los médicos nos están acostumbrados a hacer. Y esto es lo que los médicos tienen que entender, ¿sí? Entonces, ese médico, esa obligación que tiene de guardar el secreto, haciendo todo lo posible para que el chico se lo revele a los padres, pero si ve que en su familia tiene una familia hostil, que es precisamente la que le está impidiendo a ese chico revelar el secreto, entonces allí él es un verdadero intermediario para poder resolver estos problemas. ¿Qué excepciones tiene el médico en estos casos? Ya hemos adelantado algunas. Aún en estos casos en los que hay grave riesgo, ese médico, ¿qué es lo que tiene que verificar para revelarlo y que esa revelación no sea a su vez un delito para él? En primer lugar, pueda identificar el pariente o familiar a quien se alertará. Puede ocurrir que este niño no tenga confianza con su papá, con su mamá, pero sí con la abuela, o con una tía, o con quien fuese. Tiene que haber una conciencia cierta de ese riesgo serio, grave, y el propio médico entiende que revelando la información puede evitar serios daños. Un caso particular, y veamos rápidamente algunas leyes que resuelven así de esta manera. Por ejemplo, en Alemania, después del año 1997, puede interrumpirse el embarazo si la adolescente es apta para comprender las consecuencias de sus actos. Y la capacidad de discernimiento se presume a los 16 años. En España, muy parecido. El médico debe respetar el derecho a la confidencialidad, salvo que exista peligro para la vida del adolescente, en cuyo caso debe resolvérselo. Inglaterra, que es donde nació todo esto a partir del caso Gillick, ya más recientemente, en el 2006, el caso Axon, si la joven tiene autonomía suficiente, puede ir adelante con la interrupción. En Francia, también esto depende de si tiene ella seguridad social
que la proteja autónoma e independientemente. Si lo tiene, cuando una persona menor de edad cuyos lazos de familia se han roto es beneficiaria a título personal del reingreso de las prestaciones derivadas del seguro de salud, tampoco se requiere el consentimiento médico. ¿Qué conclusiones podríamos dar de esta? ¡Ah! ¡Qué difícil! Sobre estas cosas no se pueden dar conclusiones demasiado exactas. Quizás tendríamos que poner acá una música, porque siempre el arte nos ayuda a comprender los problemas jurídicos, y podríamos poner esta hermosísima canción de Jaume Manel Serrat, que se llama Estos locos bajitos. Y dice esa preciosa canción de Serrat: a menudo los hijos se nos parecen, y así nos dan la primera satisfacción. ¡Qué ojitos! Igual que el papá, igual que la mamá. ¿Ah? Cargan con nuestros dioses, con nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Y por eso nos parece que son de goma, que podemos hacer con ellos lo que queremos. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, porque nadie nos dio un manual para ser padres y saber cómo resolvemos las cosas. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con leche templada y en cada canción. Entonces, lo que tenemos que llegar a entender en estas cosas es una noción básica del derecho, que la tienen que entender no solamente los jueces, la tienen que entender los médicos, la tienen que entender todas las personas que trabajan con jóvenes y adolescentes, que es la noción de autonomía progresiva. Y no hay que tenerle miedo, hay que prepararse para saber trabajar con jóvenes y verificar el grado de su autonomía. Tan perjudicial para un joven es no reconocerle su autonomía cuando la tiene, que reconocérsela cuando no la tiene y lo dejamos desprovisto de toda protección. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Kemmelmacher. Vamos a, en honor al tiempo, a dar 2 minutos exactos por cronómetro para alguna pregunta del auditorio. Buenos días, doctora. Acá en nuestro medio, cuando las adolescentes menores son interrumpidas con el aborto y los médicos no comunican ni a su familia, a nadie. Cuando ya el embarazo interrumpido sufre una alteración muy grande y son llevadas ya al hospital, pero tampoco es avisada. La respuesta que tengo que darle no es única. Los médicos tienen que analizar esa situación. Puede ocurrir que esta niña haya interrumpido su embarazo de modo, que es lo que ocurre normalmente en América Latina, de modo ilícito, son abortos clandestinos, y no llega al hospital desangrándose esa criatura. Entonces, allí aplicamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que asistirla y no tenemos obligación de denunciar. Por supuesto, lo que tiene que hacer el médico del hospital es convencer a esta niña de que debe revelar a sus padres para poder ser protegida en su familia. Pero sí, no obstante todos los esfuerzos que hace el médico y todos los esfuerzos que tienen que hacer los comités de bioética que tienen que haber en los hospitales para entender estas cuestiones, ver cuál es el ámbito familiar que puede tener esa niña. A lo mejor le es hostil el de su familia nuclear, pero puede tener una familia ampliada donde encuentre protección. Entonces, el médico no tiene que ir directamente a denunciar. Lo que tiene que hacer previamente es analizar toda esta situación que estoy diciendo. La denuncia es lo último, y es lo último cuando esta niña ha sido abusada fuera de su ámbito familiar, etcétera. Pero si el médico está convencido de que esa niña tiene madurez suficiente, lo último es el derecho penal. Lo último es la denuncia. Lo primero es la protección de esa intimidad. Discúlpeme, pero no tengo ni puedo tener una respuesta terminante. Usted me dice cuál es el fundamento legal. El fundamento de esto es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que me habla del interés superior, que me habla de su derecho a la intimidad y que me habla de su derecho a ser reconocido en su autonomía progresiva.